el sábado a Israel. Está en línea y tengo mucho agradecimiento por su disposición a charlar el presidente del Centro Palestino de Rosario, Nicolás Forquera Yunes. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, acá discutiendo. Sí, los vengo escuchando hace un ratito. Así que bueno, les agradezco el llamado para poder nosotros también desde nuestro lugar dar nuestra visión sobre los hechos. Antes que nada, y por ahí veo que es un tema tan delicado que se está llevando desgraciadamente adelante conceptualmente en un montón de cosas, por lo que vemos en los medios, y por ahí también veo que ustedes en su mesa, en el debate también se generan un montón de dudas o de cuestiones que tienen que ver con el origen de todo esto y por qué pasan las cosas que pasan. Pero bueno, en primer lugar, aclarate que yo soy ascendiente palestino. Nosotros tenemos una institución cultural acá en Rosario, que bueno, que tratamos de mantener un poco lo que son las culturas palestinas y todos nuestros orígenes, y no tenemos por ahí una relación directa. Perdón, pero te digo la verdad, esta situación es tan compleja para nosotros. Te entiendo, Nicolás, te entiendo, y te pido pido la verdad que cuando escuchamos tantas cosas sobre el pueblo palestino, realmente a nosotros nos duele muchísimo lo que está pasando. La idea era charlar con vos, precisamente, la idea es charlar con vos para que vos puedas dar tu mirada también y para que ustedes puedan dar su mirada, porque es cierto que está, por las imágenes que recibimos, hegemonizada la mirada desde Israel. También comprensible porque hay mucha relación familiar, amistosa, de la comunidad judía con los habitantes de Israel, y hay muchos argentinos allá también, digamos. Eso le da, me parece, un corte claramente, si se quiere, más parcial, pero de todas maneras me gustaría escucharte. ¿Qué pensás sobre todo lo que está pasando? Mirá, en primer lugar, nosotros no avalamos bajo ningún punto de vista el accionar de Hamas. Creemos que es algo que este tipo de violencia no conduce a la solución de absolutamente nada. No es algo que representa al pueblo palestino en su lucha por sus derechos, por su autodeterminación, por tener un Estado independiente. Obviamente no vamos a justificar nada que signifique la muerte de tantos civiles, ya sea de un lado o del otro. Eso por un lado, pero, yo te escuchaba al principio decir no acepto ningún pero cuando estaban charlando. El tema es poder entender, porque esto no es algo que pasa, que nos está sorprendiendo. Esto viene sucediendo hace un montón de tiempo. Por ahí la agresividad de los hechos que estábamos viendo de un lado y del otro siempre nos vuelven a conmover y a llamar la atención en un montón de cuestiones. Pero fíjense que se levantan estos temas solamente cuando las muertes de israelíes impactan, pero el pueblo palestino esto lo viene sufriendo hace 75 años día a día. Esto, el Estado de Israel, y yo lo que te puedo decir, te lo digo sin ningún tipo de interés, ni político, ni religioso, ni de nada, simplemente de la realidad que conozco, que he podido observar de cómo viven los palestinos en mis 3 viajes a Cisjordania, de tener una visión clara de la realidad y de no tener ningún tipo de compromiso con esto de nada. El Estado de Israel es lo mismo que Hamas prácticamente, es un Estado terrorista, es un Estado que está creado por el sionismo para una raza pura, que es el judaísmo. Vale aclarar que no tenemos ningún problema con la comunidad judía, pero la realidad es esta. Cuando se creó el Estado de Israel, si volvemos un poco para atrás, con la resolución de las Naciones Unidas, donde le daban algo más del 50% de lo que es los territorios de la Palestina histórica, el Estado de Israel, la única resolución de las Naciones Unidas que respeta es esta. El resto no respeta absolutamente ninguna resolución internacional, sino que explíquenme cómo
han ocupado ya casi el 90% del territorio palestino. Pidiendo permiso no lo lograron. Y eso yo lo vi con mis propios ojos como vive el pueblo palestino, ya sea en Cisjordania y los palestinos que están viviendo también en Israel. El asedio diario, el ataque, el hostigamiento, el ataque continuo y diario a las instituciones religiosas, a las iglesias, a las mezquitas, los checkpoints en todos los circuitos. Yo he visto a las mujeres queriendo embarazadas en los checkpoints, maltratadas por el ejército de Israel. He visto monjas en tours religiosos queriendo entrar al Santo Sepulcro y el ejército de Israel revolverle la Biblia para cualquier lado. He visto, imagínate, caminando por Jerusalén, pasé por la puerta de una casa de unos palestinos que estaban en su propia casa, con el ejército de Israel adentro, los mandaron a dormir a una habitación, todos juntos ahí le ponen la bandera de Israel adelante. Entonces, es muy compleja la situación, realmente, porque lamentablemente la comunidad internacional, hoy vemos que se pone la bandera de Israel en el obelisco, la bandera de Israel en el monumento a la bandera acá de Rosario, pero hay que entender lo que significa la bandera de Israel. No es lo mismo rechazar estos actos, repudiar todas las muertes de civiles y pedir por la paz, que levantar la bandera de un Estado terrorista. Ahora, te lo pregunto desde la lógica de quien lo ve de afuera. Esto que acaba de ocurrir no es la demostración de que en realidad terminan los grupos terroristas dándole la justificación digamos, o en todo caso redobla los argumentos de todos esos prejuicios que vos planteás, digamos. ¿No termina esto siendo un respaldo o un espaldarazo a Netanyahu, en el sentido de que termina fortaleciendo el discurso de la derecha más extrema de Israel? Y en eso estoy totalmente de acuerdo, porque, o sea, les da pie para llevar adelante y para justificar lo que vienen llevando adelante día a día. Incluso, tal cual como vos lo decís, o sea, déjame dudar de todos los videos estos que vemos con los paracaidistas cayendo y estos videos con las cámaras en las ametralladoras. A ver, digamos, todos sabemos que el Estado de Israel es una potencia a nivel militar en el mundo, que tiene armamentos de última tecnología. El pueblo palestino que vive en Gaza son más de 2 millones de personas que viven hacinados en una cárcel a cielo abierto, que es una cárcel que están totalmente encerrados, donde el Estado de Israel controla absolutamente todo lo que entra y sale. Disculpa, Nicolás, te lo pregunto sí, desde la ignorancia. ¿Por qué este reclamo no se le hace a Egipto también, que es fronterizo a Gaza? Porque Egipto firmó un acuerdo con Israel. Claro. Tengo entendido. Entonces, no, lo firmó, pero que lleva adelante la ocupación del territorio palestino es Israel. Está bien, pero Egipto está ocupando hace 75 años los territorios palestinos, hostigando al pueblo para que no pueda conformar su nación y vivir con un derecho, con que se respeten sus derechos humanos, el derecho a la vida, que puedan tener fronteras. Hoy el presidente de Palestina tiene que salir de Palestina y le tiene que pedir permiso a Israel. Yo quiero ir a Palestina, o cualquiera quiere ir a Palestina y tiene que entrar por Israel. Claro. Palestina no tiene aeropuerto, no maneja aire, no maneja tierra, no maneja nada. ¿En cuánto influye que no haya un liderazgo? Porque digo, uno tiene el recuerdo de Yasser Arafat, digamos, que fue un hombre con todos los peros y todos los cuestionamientos, pero fue un hombre que lideró un proceso, no digo de paz, pero sí lideró un proceso en el que hubo acuerdos y se llevaron adelante algunos. De hecho, hay mucha gente de Palestina que trabaja en Israel todos los días, va y viene, decenas de miles, que fueron consecuencia de acuerdos que firmó Arafat. Digo, ¿hasta qué punto?
trabajan con los permisos de otorgan y de acuerdo claro. a los distintos tipos de ciudadanía que tienen que tener distintas categorías de ciudadanía. Yo lo sé. No lo sé. Sí. Nadie defiende, a ver, yo no defiendo las condiciones en las que vive el pueblo palestino. Digo, lo aclaro porque si no uno termina parándose en un lugar inadecuado. Ahora, ¿hasta qué punto esto no tiene su agravamiento en la propia incapacidad del pueblo palestino de organizarse y tener un liderazgo, como en su momento fue Arafat, que termina, perjudicándolo, porque en realidad lo que uno ve hoy, vos tenés tus razones para dudar, es una especie de autoatentado o de porque digo, la cantidad de bombas que están cayendo sobre Palestina hoy, sobre Gaza, son la consecuencia de la respuesta a este horror que causó Hamas. También están, justificando o en todo caso habilitando el horror. Sí. Sí, o sea, a ver, es muy difícil poder organizar un Estado cuando vos tenés claramente el conflicto. A ver, siempre se habla de que el conflicto es complejo. Uh-huh. El conflicto no es complejo. Hay un pueblo que está ocupado, al que se le vulneran sus derechos, hay un Estado ocupante que no respeta ninguna resolución internacional. ¿Cómo haces vos para organizar un Estado donde no tenés ni frontera, no tenés autodeterminación, no tenés una comunidad internacional que apoye el desarrollo de un pueblo, que haga respetar al Estado de Israel las resoluciones que tenga que respetar? Nosotros veíamos, está bien, es salvaje lo que hizo la gente de Hamas, supuestamente todos estos ataques que hicieron, saliendo de la cárcel de Gaza, que es una cárcel, porque estas excavadoras rompiendo las rejas y que se escaparon y los otros que bajaron, es salvaje, no lo vamos a justificar. Pero toda esa gente que estaba alrededor de ahí está viviendo en asentamientos ilegales, está viviendo en asentamientos donde hay resoluciones de las Naciones Unidas que le ha dicho a Israel infinidades de veces de que no puede ocupar estas tierras que le corresponden al territorio palestino. Entonces, van, vos cómo te pensás que las ocupan esas tierras, no van pidiendo permiso, van con las mismas topadoras que vimos derrumbar esas rejas y esos muros, van y destruyen a las casas con la gente adentro o como sea, y van y ocupan los lugares. Entonces toda esa gente que estaba ahí alrededor cerquita de Gaza tiene que saber que están viviendo en un Estado que es un Estado que está ocupando un lugar que no les corresponde y que para ocupar estos lugares lleva adelante crímenes de guerra. Entonces, no vamos a justificar que esas personas que estén ahí las tengan que matar por estar ocupando ahí, pero tienen que saber dónde están parados. Porque ahora nosotros escuchamos los testimonios de argentinos que están allá, que están viviendo allá. Está perfecto, yo no digo que no vayan o que no estén viviendo en el Estado de Israel, pero tienen que saber dónde están viviendo y bajo qué bandera y cómo están donde están. Porque hay una historia para todo, hay una realidad. Entonces, vos me preguntás a mí, ¿y qué culpa podemos tener nosotros el Estado palestino si no tenemos ni fronteras? ¿Cómo querés organizar un Estado? ¿Cómo querés organizar unas elecciones? Yo estuve hace unos años parando en la ciudad de Belén, que dentro de todo lo que es la realidad de Palestina y Jordania, por ahí es un poco más transitable. Gaza no pude ir nunca. Pero yo salía del hotel y tenía el muro frente a mis ojos, y vos salías a comprar con una gaseosa, lo que sea, y tenés un militar israelí apuntándote desde la cabina de arriba. ¿Me entendés? Y ese muro que va y se mete por toda la ciudad, y ni hablar de querer moverse de un lugar a otro. Y eso hablando nada más de transitar como turista. Entonces, ¿vos cómo haces para organizar un Estado bajo estas condiciones? Porque no es ni siquiera es que vos me decís, bueno, tenemos un territorio como la provincia de Santa Fe y estamos todos ahí adentro y nos podemos organizar. El Estado tiene puestos cientos de checkpoints dentro de lo que es Cisjordania. Es imposible. Ahora, y nadie le pone un freno. ¿Y cuál es la solución? La única solución que hay es que la comunidad internacional haga respetar las resoluciones internacionales al Estado de Israel y que el Estado palestino pueda conformarse
con una autodeterminación, con libertad y con respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida y con dignidad, como cualquier país del mundo. Lo que Israel hace lo que quiere. ¿Por qué crees que el mundo, y de hecho los países árabes que estaban a punto de firmar, porque digamos que esto ocurre en el contexto en el que estaban a punto de firmar un gran acuerdo Israel y un grupo de países árabes que iba a dejar prácticamente aislado o en soledad en la región a Israel? ¿Por qué pensás que el resto de la comunidad no respeta a los palestinos? Mira, evidentemente esto va más allá de lo que tiene que ver con lo humano, que es lo que nosotros nos moviliza, y como vos decías al principio, no vamos a justificar todo lo que tenga que ver con los terrorismos, ya sea de terrorismo de Estado o terrorismo de un grupo armado o de lo que sea. Pero evidentemente los derechos humanos, las víctimas, no les interesan. No les interesa a muchos interesados en otras cosas, sean países árabes, sea comunidad internacional. Evidentemente hay otros intereses de la misma forma que nosotros vemos en Occidente, también las mismas por ahí respuestas y acompañamientos. Acá no estamos hablando de defender un país, de defender una nación, estamos hablando de la gente. Estamos hablando de derechos humanos, de derecho a vivir dignamente. Entonces, pareciera que eso no es tan importante. Nicolás, yo, has comentado un montón de situaciones. Por ahí uno quiere conocer las sensaciones y te dejaba vos unos minutos porque uno hoy asocia a palestinos con los terroristas de Hamás. Y quería preguntarte a vos, ¿qué es el pueblo palestino que no tiene nada que ver con estas células que hacen lo que hacen? Mira, en primer lugar te digo que parte del sionismo es lograr que Occidente piense realmente lo que vos decís, que somos todos terroristas, porque no solo con los palestinos, sino con lo que ha pasado ya en numerosas oportunidades, con el ISIS, lo que ha pasado en Siria, en Líbano, infinidad de situaciones donde ellos lamentablemente usan el holocausto para su holocausto, que nada tiene que ver con el pueblo palestino ni con la zona, para poder hacer lo que están llevando adelante. Es lo mismo que hicieron con esto. Yo te digo, con respecto a lo que me preguntabas, para mí, yo tengo ascendencia palestina, como cualquiera acá en Argentina puede tener su ascendencia española, italiana y sentirla como tal. Nosotros tenemos una identidad nacional, a mí me han transmitido un idioma, una cultura, una comida, y me duele muchísimo la situación por la que atraviesa el pueblo palestino hoy. Pero como te digo, tenemos una identidad, tenemos nuestros derechos y vamos a seguir luchando. Primero, antes que nada, porque se respeten los derechos humanos. Hoy es desastroso lo que estamos viendo, es muy triste, más de 100 mujeres muertas, una cantidad de niños tremendos, y la realidad es que el pueblo palestino hace 75 años que vive sufriendo la ocupación del Estado de Israel. Hace 75 años que están llevando adelante esta limpieza étnica de Palestina, porque el objetivo final es tener un país puramente para los judíos. Sí, ahí yo comparto el análisis, digamos, entiendo lo que estás planteando. Lo que resta decir ahí es que todo lo que está ocurriendo en Israel es consecuencia también de la aprobación, autorización y acompañamiento de las Naciones Unidas, ¿no? Y que, digamos, eso no deja de ser o no deja de darle un tinte de legitimidad que, te repito, entiendo desde dónde hablas, porque yo creo que en tu lugar hablaría de la misma manera,
como entiendo al pueblo armenio, como entiendo, digo, hay un montón de historias y naturalmente el pueblo palestino forma parte de las páginas más trágicas en ese sentido, en la que evidentemente hay desamparo desde el punto de vista de la Organización Mundial. Porque, digo, lo loco, sobre todo esto, es que, digamos, hay una sensación de que el mundo ha decidido darle las espaldas, digamos, que no... Si vos ves la reacción de los países centrales, o incluso de las comunidades de casi todo el mundo, todo el mundo respalda a Israel, ¿no? Bueno, a ver, te hago una pregunta yo. ¿Para qué existen las Naciones Unidas? Sí, ¿Qué hacen? Sí, claro. ¿Para qué están? Pues todos dependemos de las Naciones Unidas, pero ¿qué hicieron en los últimos 20, 30 años? Aparte de crear el Estado de Israel. No, bueno, es una buena respuesta. Es decir, vos no crees en las Naciones Unidas, digamos, no crees que sirva... No, lamentablemente parece que no están para nada porque, o sea, sacan una resolución y no hay forma de que se haga respetar. Entonces, ¿para qué la hacen? O sea, ¿para qué existen? Es la misma pregunta que me hago yo, digamos. Sí, es difícil de responder. Es muy difícil de responder. ¿De quién dependemos? ¿De qué organismo internacional que pueda frenar esto? Que pueda ponerle un freno a las políticas genocidas del Estado de Israel. ¿Quién les va a poner un freno? Que ellos busquen los argumentos, que existe Hamás y todo. Está perfecto. Pero acá hay una realidad, que hay un Estado ocupante, avanza y lo tiene a la población palestina, porque nosotros los palestinos, obviamente, ya creo que no lo tengo que ni aclarar. No somos Hamás. Hay un pueblo cristiano, musulmanes, como en cualquier país del mundo, conviviendo, y que convivían antes de la creación del Estado de Israel en paz. Religiosamente hablando, eso no... Sí, es tan difícil porque... El problema es que se creó el Estado de Israel hace más de 70 años. No, ya lo sé. Porque eso es lo que está moviendo ahora. Lo que pasa es que también está el reclamo histórico del pueblo judío, digamos, viste bueno, está bien, pero eso de la tierra prometida es un verso, vos disculpame, pero a ver, acá no me lo explica a mí, no me lo explica. Los presidentes que prometen que van a bajar la inflación y nosotros no se la vamos a reclamar a nadie, cualquiera dice cualquier cosa, ¿viste? Y o sea, si la tierra prometida, ¿quién te la dijo? Me la dijo un Dios que me dijo que a mí que tengo la tierra prometida, pero no podemos basar en eso para llevar adelante un genocidio. Si estamos permitiendo y avalando eso, estamos, o sea... No. Cada uno es la ley de la selva. Yo creo que de verdad tiene que haber un pacto, un acuerdo. Y tiene que, yo brego por la paz. Lo que lamentablemente me parece a mí, lo digo, te repito, lo estoy diciendo desde un lugar muy, muy lejano y lamentablemente lo que yo tengo son afectos y familiares viviendo en Israel que están sufriendo las consecuencias inversas. Pero digo... A ver, yo te digo, porque parece que... no parece nada, no parece. Yo estoy hablando Estado de Israel, sí, vecino de un Estado palestino, un Estado de Israel que respete las resoluciones internacionales, un Estado de Israel que se asiente en lo que es el 78% de lo que era la Palestina histórica, que es menos, o sea, hoy tienen casi el 100%. Nosotros queremos un Estado de Israel vecino con el 78% de nuestras tierras. Y un Estado palestino en el 22 que quede, o lo que quede, pero que seamos independientes, que nos podamos autodeterminar, que podamos conformar nuestro gobierno y que se respeten los derechos, el derecho a la vida, los derechos humanos. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿No a desaparecer? Es una limpieza étnica lo que están llevando adelante. Y ahora nos sorprendemos porque la gente que hace 75 años, te vuelvo a repetir, no lo estamos justificando las formas ni nada, pero vos volvés a tu casa hoy y te encontrás con tu familia en una pieza con 5 tipos del ejército de Israel armado y con la bandera de Israel en la puerta de tu casa, y ¿qué vas a hacer? Te va a quedar callado, lo va a aplaudir, vaya a las Naciones Unidas que te vas a defender. ¿Qué quiere que haga, por gente? Y nacen así, porque todo esto viene hace 75 años. Nacen viendo toda esta injusticia y viviendo bajo estas condiciones. Entonces, desde acá, desde Occidente, es muy fácil opinar y tomar determinadas posturas. Por eso yo
antes que nada te agradecí el llamado y la oportunidad de poder compartir esta charla. Yo te estoy dando simplemente mi opinión y sin ningún tipo de interés. No, yo la estoy escuchando y la estoy escuchando con mucho respeto. Además te digo, mientras hablo con vos también estoy viendo las imágenes que llegan desde Gaza, de los bombardeos que está, digamos, en este momento propinando Israel, y uno también, digamos, se pregunta dónde están los derechos de esos pibes, de esos nenes inocentes. Yo por ahí te pido disculpas por ahí por me parece muy importante lo que está... A ver, me parece importante que hables, porque, digo, esto que estás diciendo vos no es normal escucharlo hoy en los medios de comunicación, que están hegemonizados por reacciones como las mías, que tienen que ver básicamente con una identificación familiar, amistosa, cultural. Hay un tema acá que nadie puede eludir, que es, yo por lo menos lo tengo resuelto, pero en tu caso no tenés por qué, o al revés, tenés que tenerlo resuelto de otra manera, que es a qué mundo pertenecemos, ¿no? Y es una discusión filosófica y es tan profunda y tan difícil de resolver que se puede tomar un vino hablando, pero no lo vamos a resolver nunca, más que con posiciones y charlando. Claro, depende con qué mundo te identificás. Si vos tenés razones y tenés raíces y tenés cultura que te identifican o que te hacen pertenecer al mundo oriental, al mundo árabe, porque sos originariamente palestino. Y claro, y yo soy absolutamente occidental, y lo que uno aspira es a un mundo como el de Tel Aviv, no al mundo como el de Gaza, pero vos tenés razón a lo mejor. Porque, a ver, ¿Sabes cuál es el punto, querido? Que el mundo que deberíamos pertenecer es el mundo donde se respeten los derechos humanos y la vida. Sí, después, claro, los fanatismos, y cualquier otro, es una cuestión de valores. Yo, lo que te estoy hablando es por el respeto a la humanidad, a las personas. Son personas como todos nosotros que tienen sus derechos a vivir dignamente. Nadie discute. Entonces, ¿vos de qué lado? ¿Qué vamos a discutir a partir de eso? Si vos tenés una realidad que te está mostrando que hace muchísimos años están avasallando un pueblo, donde no se respeta el derecho a la vida, donde no se respeta ni el derecho a la salud, ni a la educación, ni un montón de cosas. Entonces, yo te digo, no tengo ningún, te repito, ningún interés de absolutamente nada más que levantar la bandera de los derechos humanos, del derecho a la vida, para quien sea, los palestinos, porque bueno, uno se siente identificado con su historia, con su origen, pero son los valores humanos que deberían determinar un montón de cosas. Después no tiene sentido discutir de otras cosas, y mucho menos de los fanatismos. Yo, Nicolás, te agradezco mucho por estas palabras, por este rato, por esta claridad y por esta... Por ofrecernos una mirada diferente desde otro costado a lo que está ocurriendo, porque yo acepto que tenemos una tendencia a mirarlo solo desde la reacción, que es la reacción al horror, porque definitivamente yo creo que lo que hizo Hamas es horroroso, pero no puedo negar que ustedes también, como pueblo, son víctimas también del horror. Entonces nada, queríamos escucharte. No, yo te agradezco a vos la oportunidad, quédate tranquilo que por ahí a veces las opiniones uno va formando, cada uno a nivel personal, sobre cuestiones que por ahí no maneja, a veces se ven influenciadas por información que se difunde con un sentido desde hace mucho tiempo y con una intención, con lo cual por eso valoro que compartamos esta charla. Y bueno, para cerrar, lamentablemente, te digo, a mí desde mi lado, obviamente que no me gusta estar hablando en estas situaciones donde hay muchas muertes inocentes de ambos lados, pero desgraciadamente, si es por eso, me tendrían que llamar todos los días. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Gracias. No, ustedes. Bueno, ahí estaba Nicolás, que es referente de la comunidad palestina en Rosario, Nicolás Forquera Yunes. Me parece muy valioso lo que acabamos de escuchar, porque me parece que es una mirada desde el corazón, desde las entrañas palestinas, sin la justificación del horror, que me parece también doblemente valioso, y además desde un lugar en el que, y sí,
digamos, pone quizás la situación que no va a permitir que nunca se llegue a la paz si no hay un acuerdo, si Israel no flexibiliza, si no hay... Lo que pasa es que uno no tiene forma de sintetizarlo esto diciendo se va a resolver de tal o cual manera. Parece imposible, de hecho, la paz. Y la respuesta sobre Naciones Unidas, vaya si sabemos nosotros que Naciones Unidas no tiene ningún poder, porque Malvinas está en poder de los ingleses. Y lo que uno siente, y es lo que en todo caso me pasa a mí, me pasó recién durante la entrevista, es ¿por qué algunos pueblos no son reconocidos no por las Naciones Unidas, por los estados? Pasa con el pueblo armenio, pasa con el pueblo palestino, que no tienen patria. Pasó durante mucho tiempo con el pueblo judío, antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que uno termina pensando qué diferencia hay entre unos y otros, más que la cultura. No hay diferencia. Entonces, digamos, cuando llegás a ese punto en el que un nene palestino recibe un bombazo y muere con 2 años mientras iba caminando por la calle, o un bebé judío israelita muere a balazos por un terrorista de Hamas, no hay diferencia entre esos dos nenes. No hay ninguna diferencia. Y no hay justificación para la muerte de ninguno de esos dos nenes. No hay ninguna justificación. Entonces, bueno, es difícil, es una situación muy difícil, de una complejidad que nada, yo no quiero terrorismo y obviamente que me gustaría que el pueblo palestino viva con mayor libertad y mejor. Entonces no puedo andar eligiendo. Que eso es lo que en definitiva consiguen este tipo de situaciones, que uno anda eligiendo. Sí, de hecho Nicolás en una parte de la nota dijo algo muy interesante que era... los entiendo porque trabajan en medios, pero que tienen que tomar posición. Y viste que a veces están invadidos con esta noticia, estamos todo el tiempo, que nos obligan a eso. Tomá posición, ponete de un lado. Acá hay otro dato, que es el vínculo con Israel. Sí, no es lo mismo el vínculo, o sea, uno podría tener la posición entre Ucrania y Rusia. Sí. Podría mantenerse absolutamente, o sea, ignorando, o no sé, algún conflicto entre los propios árabes. Ahora, el problema es cuando vos tenés primos, hermanos, amigos, chicos de la escuela Viale que son hijos de amigos que están en Israel, digamos, haciendo una visita guiada y no han vuelto todavía. Digamos, el vínculo cultural, familiar, sanguíneo que hay con Israel es absoluto. Entonces, todos tenemos un amigo que vive en Israel, o vive en Israel, todos tenemos un conocido. Entonces, digo, me parece que ahí es donde nos pone a nosotros en un lugar humanamente... Yo no tengo amigos viviendo en Palestina, no tengo familiares viviendo en Palestina, no conozco a nadie que viva en Palestina. Pensaba también algunas no similitudes en cuanto al hecho, sino a cómo van apareciendo en agenda. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, uno se conmovió, rápidamente todos repudiaron, bueno, yo era muy chico, pero se repudió el ataque, hay conmemoraciones, aniversarios, y por ahí sirvió o fue el puntapié inicial, primero para pensar que todo Medio Oriente es terrorista y después uno soslayaba, o la comunidad internacional soslaya lo que hacen algunos países sobre comunidades. ¿Vos sabés lo que le costó al pueblo árabe volver a vivir con cierta normalidad en Europa? No. Hasta tener cara de turco te hacía que te miren en el aeropuerto. O sea, el terrorismo también consigue esto, que en lugar de acercar, digamos, aleja y te profundiza el conflicto. Sí, y escuchando a los protagonistas, ayer alguien viviendo en Israel y hoy alguien con ascendencia palestina, dice, che, qué miserable la postura de algunos dirigentes políticos de tomar posición a veces parece que lo toman ligeramente. Yo sé que es por una cuestión histórica de reivindicaciones de algunos sectores, pero que apenas se produzca una matanza de cientos de personas, alguien salga a decir Palestina libre, siempre Palestina, o justificando el accionar de Israel. Sí, o bendigo las manos de los terroristas. Qué liviandad con la que se toman estos temas cuando los propios protagonistas están consternados y no saben para dónde agarrar, porque dice, nos están manchando y nos están matando por lo que pasó.
Esa es la reflexión que tengo. ¿Por qué tenemos que tomar todo el tiempo posición como si estaríamos hablando de quién gana y quién pierde? Si hay civiles muertos, miles hay. 1.500 se denuncia uno, 2.000 otro. Si uno ve las muertes históricas, hay un año que 8.000, otro año 20.000, otro año 30.000 palestinos muertos. Del lado de Israel mucho menos, pero hay también.